mujeres. De eso profundizamos ahora aquí en Doble Clic. En Tele 13 Radio hacemos un doble clic. Conduce Ramón Ulloa. Alejandra Bufele, ya lo decíamos, es profesora de la Escuela de Gobierno de la Universidad Adolfo Ibáñez e investigadora del Núcleo Milenio Migra. Está con nosotros al inicio de esta semana aquí en Doble Clic. Bienvenida. Muchas gracias por la invitación, Ramón. Alejandra, son muchos los datos que hemos entregado allí. Uno se puede marear un poco tal vez con tanta cifra, pero es bueno tenerlos allí a la mano para dar cuenta tal vez un poco lo que yo decía al final. No es un número aislado, sino que todas esas cifras lo que indican es una tendencia, y una tendencia que ya llegó a instalarse, ¿no? Sí, exacto. Es bien importante lo que tú decías además al final, de que todos los datos preliminares que tenemos del 2024 van a mostrar que la tasa global de fecundidad para el año 2024 también está disminuyendo, y esos son datos que el INE va a revelar alrededor de mayo, pero efectivamente esta es una tendencia que se instaló y que a pesar de este leve aumento que tuvimos post pandemia, estamos llegando a los niveles previos a la pandemia y van a seguir disminuyendo. Y eso en términos simples, ¿qué desafíos implica? ¿Qué significa? Significa que el 2,1, que todo el mundo habla, la tasa de reemplazo, es aquel número de tasa global de fecundidad que necesitamos para que las generaciones se reproduzcan, sigamos existiendo en el fondo. Entonces, esta preocupación viene porque vamos a hacer menos. En términos, esto no sería un problema si uno lo piensa en perspectiva de que esto significa que las mujeres están accediendo más al mercado educacional, al mercado laboral, y que esto de alguna manera es beneficioso para ellas, ¿cierto? El problema es que la estructura piramidal, y lo que nos está pasando es que tenemos adultos mayores que van a requerir cuidados, que van a requerir de alguna manera sustento económico, y no tenemos suficiente población económicamente activa para financiar esto. Entonces, en términos económicos, esto es un problema en dos tiempos, ¿cierto? Que ahora mostramos la baja fecundidad, pero tenemos un problema futuro, y ni tan largo plazo, sino que mediano plazo, de que tenemos muchos adultos mayores a los que tenemos que cuidar. Y bueno, eso estuvo en el nudo de las discusiones contingentes, por ejemplo, con todo esto que fue la discusión legislativa de la reforma previsional. Entre las cosas que se señalaban, evidentemente uno colocaba en el acento en las bajas pensiones, pero en perspectiva esto coloca un desafío adicional a aquel diseño público. Por eso decía que esto impacta tanto, es tener estos números siempre presentes en el diseño de las políticas públicas. Claro, ahora yo creo que es importante entender y tratar de profundizar un poco en por qué las mujeres y hombres hoy día en Chile no están queriendo tener hijos, porque aquí yo creo que hay dos potenciales razones. De alguna manera hay hipótesis que dicen que en el fondo no están las condiciones hoy día en Chile para tener hijos. Es muy difícil, la crianza es muy exigente, los costos de tener un hijo y de educarlo en un buen colegio, en una buena escuela, están siendo súper caros, y las mujeres entonces les cuesta mucho tomar la decisión porque no están dadas las condiciones, ¿cierto? Habría otra hipótesis que tiene que ver con que quizás hay cambios más culturales y que hay un grupo, una generación, que ya no tiene tanto interés en tener hijos y que quizás tiene más interés en tener vidas laborales desarrolladas, que busca ciertos hitos en su vida antes de siquiera pensar en tener hijos. Entonces, hay que distinguir un poco, yo creo, entre esas dos razones y cuánto es realmente preferencias por una vida distinta, una vida que busca satisfacción en otros lugares, o aquellas mujeres que en realidad quieren, pero no ven las condiciones en Chile como para tener hijos. Y ahí esa discusión es súper importante porque tenemos que, como país, poder proveerle a las mujeres soluciones para que puedan querer tener hijos. Entonces estamos pensando en el sistema de cuidado, en un postnatal suficientemente razonable, y de ahí para adelante, ¿cierto? O sea, escuelas de calidad y suma y sigue. Entonces, en el fondo, yo creo que aquí lo primero es entender qué está pasando, por qué las mujeres y hombres, y digo hombres porque una estadística súper reveladora también ha sido el número de vasectomías que ha aumentado en el tiempo. Y eso también habla de que hay hombres que están optando por
tener métodos de planificación familiar distintos a los de antes y yo creo que eso también puede responder a cambios culturales. Entonces, para eso necesitamos entender los datos. ¿Qué está sucediendo y cómo y así vamos a poder tener políticas públicas más efectivas? Ya, porque, por ejemplo, si esto es una tendencia global, como así lo demuestran las cifras, es bueno comparar tal vez con países que nos llevan un poco la delantera y que ya han tenido este fenómeno y lo han abordado con anterioridad para tratar de distinguir cuánto es más un cambio cultural que necesidades del propio mercado laboral, por decirlo en simple, para poder diseñar políticas públicas que puedan impactar evidentemente en esa segunda razón, porque la primera tal vez es más difícil de cambiar. Si hay un cambio cultural evidentemente como de vida, es más difícil, aunque bueno, se tendrá que abordar de otra manera, pero tal vez lo más urgente es lo otro, porque si yo como familia no quiero tener hijos porque es muy caro el colegio, porque no tengo dónde dejarlo, porque no tengo red de apoyo, porque no hay sala cuna universal, porque, bueno, me da un indicador de por dónde es lo más urgente a poder realizar como política pública. Exacto, tal cual. Y lo que uno ve efectivamente tú lo decías al inicio, esto no es un problema solo de Chile, no es una estadística que solo se ha dado en Chile, o sea, efectivamente es un fenómeno global de los países desarrollados. Si uno mira, la mayoría de los países del mundo tienen tasas de fecundidad bajo el 2.1, que es la tasa de reemplazo. Entonces, y los países europeos han intentado un montón de políticas asociadas a esto, a extensión de postnatales, políticas de cuidado mucho más comprensivas, también la corresponsabilidad parental. ¿Y cómo le ha ido? Mira, ¿Al menos han detenido la caída? exactamente, es súper difícil revertir la tendencia y lo que ha sucedido es que se han enlentecido y hay algunos países que han tenido leves repuntes. El caso de Chile es anómalo porque ha sido muy rápido, Sí, pues. pero en el fondo está una tendencia que se ve en otros países y es complejo tratar de medir si las políticas resultan, porque son políticas de largo plazo. Pero incluso en los países en que se ha dado un bono por hijo nacido vivo o un buen monto en el fondo, como la política pública, así que uno quiere más agresiva, que tiene que ver con incentivar a través de recursos monetarios los nacimientos de hijos, tampoco han visto un repunte tan rápido. Entonces son políticas que requieren, que son hartas, que aborden varias dimensiones, pero al mismo tiempo que uno espere el tiempo suficiente para ver si hay un cambio en esta decisión y se ve en los números. Me quedo un poco con la frase que señalaba allí de que nuestra evolución ha sido muy rápida, porque tal vez es cuestión de darse cuenta en las familias nuestras nomás un poco más atrás, referente a, no sé, los abuelos, ¿cuántos hermanos tenían? Era una familia enorme, no sé, mis propios abuelos, yo tenía como 12 tíos. Y ha ido disminuyendo, evidentemente, pero ¿en cuánto? ¿En 2 generaciones, 3 generaciones? Claro, si uno mira los datos desde el 2000 que Chile ya tiene tasas de reemplazo menos al 2.1, pero efectivamente este número de 1.16 hijos promedio, 17 hijos promedio es realmente bajo comparado con generaciones anteriores, pero ha sido rápido y ha ido acompañado de otros cambios, o sea, descenso de matrimonios, muchos hijos nacidos fuera del matrimonio, entonces han sido varios componentes más culturales que han ido cambiando, que dan pie a que ahora ya esta tendencia se instale y estemos donde estamos. Ahora, uno de los datos que colocábamos también en la introducción que leía Josefa, es que en paralelo existe un aumento de nacimiento de madres extranjeras, que pasaron del 6,9 en el 2017 al 18,9 en el 2023. O sea, si tenemos en términos generales una baja tan pronunciada, podría ser incluso muchísimo mayor si no tuviésemos este fenómeno de la inmigración. Efectivamente, o sea, yo creo que una pregunta súper interesante de hacer es cuál sería la tasa global de fecundidad sin el aporte que están haciendo las madres extranjeras. Aquí hay algo que es bien común y que de hecho ha sido una de las soluciones que se han planteado a nivel global, porque que la migración viene de alguna manera a aportar al país también con nacimiento de hijos. Y esto sucede porque la madre extranjera que migra, en general migra en un cierto tramo etario, que es la edad fértil, ¿cierto? Entonces, ya solo por esa razón que tengamos mujeres migrantes es un aporte porque están en esa edad fértil, pero también, en nuestro caso, vienen de países en que sus tasas globales de fecundidad son más altas. Entonces, aquí yo creo que la pregunta interesante va a ser si las madres extranjeras van a seguir teniendo hijos
más parecidos a las tasas globales de sus países, o si O van se a van a vivir acá. chilenizar, por decirlo de alguna manera. Exactamente, que en palabra, en términos más demográficos, asimilar, se van a asimilar a las tasas chilenas, dado que además se van a dar cuenta de las condiciones que hay en Chile hoy día y lo difícil que está haciendo tener hijos. Entonces, pero sin duda son un aporte, y si uno mira estos números, creo que Josefa lo dijo, en el norte hay un par de regiones donde uno de cada 2 niños que nace son niños de madre extranjera, que finalmente son niños chilenos. Entonces, esta es la segunda generación, como se dice en migración. Son hijos chilenos de madre extranjera. Uno podría proyectar, pensar en todo caso que ante una u otra alternativa que mantengan como las tasas de fecundidad donde vienen o se asimile a la realidad nuestra, es que con el tiempo se vaya asimilando, porque al final se va descubriendo las condiciones que tenemos aquí, no las que estaban en su país. Exacto, ellas van a criar acá, van a mandar a sus niños a estos colegios y con estas dificultades, entonces de alguna manera efectivamente es probable que decidan tener menos hijos que los que tendrían si estuvieran en sus países de origen. Ahora, ¿existe real conciencia, ustedes que trabajan en el tema, en el ámbito público y privado, de lo que significa esta situación, este fenómeno que estamos viviendo? Bueno, yo creo uno que lo mira así como, no, pero si total, esto en 50 años más. Yo creo que dado que esto se enmarca en un contexto global, de alguna manera hemos estado bajándole un poco el perfil, pero efectivamente ahora ya está, bueno, que yo esté aquí conversando de esto, habla de que estamos preocupados, ¿cierto? Pero efectivamente han habido avances. Yo miraba la tendencia y hay un periodo como 2006-2009, diría yo, que aumentó un poco la fecundidad. Y eso es interesante porque en el fondo hay que mirar qué sucedió ahí, qué políticas se estaban promoviendo, quizás el Chile crece contigo, la extensión de las salas cuna. Entonces yo creo que hay que pensar en cómo respondemos a esta crisis y cómo damos la señal de que estamos preocupados de fomentar las condiciones para que las mujeres se atrevan a tener hijos. Y algo que yo también he dicho y que creo que es súper relevante es pensar en aquellas mujeres que queriendo tener hijos hoy día no pueden. Ahí eso quería llegar. Sí. Porque en el fondo pensamos en políticas públicas, claro, que faciliten e incentiven la natalidad, pero ya tenemos un grupo de mujeres que quieren y no pueden sin asistencia médica, y eso es súper relevante de atender. Recientemente se aprobó y ahora está codificado en FONASA un examen que es súper relevante para las mujeres, que tiene que ver con contar yo no me sé las palabras más técnicas, pero para ver su reserva ovárica, porque las mujeres están planificando más su maternidad, eso sin duda, ¿cierto? O sea, cuando nosotros vemos las bajas en embarazo, en fecundidad adolescente, tiene que ver con que las mujeres están planificando más. Y al planificar y postergar, se encuentran en una edad donde ya es un poco más complejo decidir tener hijos, y para eso es clave este examen, ¿cierto? Y por eso es súper importante que ahora está en FONASA, más mujeres se lo hagan y puedan planificar si seguir postergando o si quizás adelantar el proceso. Y una vez en el proceso, si necesitan asistencia médica, bueno, que existan las condiciones en Chile para que mujeres que no tienen los recursos puedan hacerse tratamiento de fertilidad. Tan interesante lo que acabas tú de señalar, que yo creo que es tan interesante como desconocido, de que se ha avanzado en esa materia y que existe la posibilidad, porque eso es una limitante muy grande, porque si estamos hablando del segundo factor, ¿no?, que es un factor más cultural, que evidentemente es una decisión personal o de familia, de realizarse, de estudiar, de hacer un montón de cosas, pero no es que elimine la maternidad, sino que la quiero postergar nada más. Pero claro, ahora vivimos más, somos más vitales, qué sé yo, pero nuestro cuerpo envejece igual, así es que la ley de la vida es así. Entonces, si yo tomo la decisión, como tal vez en esto, yo siempre pido las conversaciones que uno tiene en los círculos de amigos, que sé dónde se mueve, esto lo ve habitualmente. De pronto una persona o una amiga de, no sé, de 40 años, que dice, ahora sí, porque hice esto, hice otro, ahora sí me voy a poner en campaña, pero resulta que hay problemas. Y es caro, no hay información, es difícil, no hay apoyo privado o estatal. Entonces es tan complejo que luego provoca otro tipo de problemas, no solamente de este punto de vista más global y demográfico, sino que también personal y de familia, porque al final termina no materializándose un sueño que tú tienes, que simplemente lo postergaste por razones muy obvias y muy entendibles. Entonces ese punto yo creo que efectivamente es súper
necesario de abordarlo porque va en el segundo sentido, en el segundo sentido de que ya es el cambio más cultural y sobre el cambio más cultural también hay que hacer modificaciones de esa naturaleza. Exacto, efectivamente la pregunta de si las mujeres están solo postergando o efectivamente dejando de tener hijos, que es otra realidad Claro, y que otra es estadística, otra cosa. La postergación tiene estas consecuencias médicas y en el fondo efectivamente hay tratamientos hoy día y hay solo un grupo de mujeres en Chile que puede acceder a esos tratamientos y aquí yo tengo una colega, Martina Yopo, que está investigando harto este tema y en el fondo es bien importante poder darle las condiciones a las mujeres para que hagan todo lo que quieren hacer antes de tener hijos, pero una vez que quieran tenerlos, que lo puedan hacer. Y esto responde a todo nivel socioeconómico. Entonces, no podemos desatender desde FONASA, desde el sistema público, que se den las oportunidades y el número de tratamientos que sea necesario, porque las personas que han vivido esto saben que no es fácil con asistencia médica al primer intento quedar embarazada. Entonces, de alguna manera, poder prever todo el número de veces de intentos que sea necesario. Muy interesante poner estos puntos en la discusión pública. Es un tema de ahora, no es un tema de 20, 30 años más, está instalado entre nosotros y el hecho de poder conversarlo, reflexionarlo con más profundidad, con más detenimiento, aporta a la discusión pública para tenerlos presentes. Ahora que estamos en época de campaña, ¿no es verdad? Campaña electoral y todo que se viene, estos temas tienen que estar presentes, son temas de ahora. Tenemos temas muy urgentes como la seguridad pública y todo eso, pero no puede, mi opinión, no puede postergar otras cosas que también necesitan visibilidad. Exactamente. Alejandra Bufele, profesora de la Escuela de Gobierno de la Universidad Adolfo Ibáñez e investigadora del Núcleo Milenio Migra, muchísimas gracias por haber estado esta mañana con nosotros. Gracias a ti, Ramón. Buen día. En Tele 3